muchísimas gracias. Aquí acompañada con compañeros con bastante experiencia, que también han interactuado en diferentes roles, y nos interesa esta mixtura, ¿no? Que estamos algunos fabricantes, algunos industriales y también la constructora, porque al fin y al cabo todos estamos intentando empujar desde la prescripción, con la propiedad, con el arquitecto, y nos encontramos con la constructora. Entonces, ¿qué podemos hacer para ser más colaborativos? Entonces, hemos pensado en algo que es muy importante cuando dialogábamos antes de esta mesa, ¿no? En ponernos de acuerdo, que la colaboración mediante la especialización es un punto que nos diferencia en el mercado. Entonces, vamos a ir por 4 puntos. Uno es el rol estratégico y la prescripción. Voy a lanzar las 2 preguntas para ahorrar este tiempo que hemos hablado, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado el papel del prescriptor en los últimos años? ¿Es un mero recomendador, ¿no? ¿O es un actor clave? Por ahí lanzo. Y luego, ¿estamos pasando de una prescripción pasiva a una activa proactiva? Yo creo que empezamos contigo. Sí, sin duda. Yo pongo el ejemplo. Nosotros, para desarrollar el proyecto aquí en España, fuimos a visitar Italia y fuimos a visitar Reino Unido. En Italia había 11 prescriptores, que se dice pronto, pero todos prescribían a arquitectos y de forma pasiva, esperaban su consulta y respondían a esa consulta. En cambio, en Reino Unido el cambio fue que visitaban arquitectos también, por supuesto, promotores, pero también llegaban a acuerdos con la constructora, y siempre de la mano de grandes aplicadores homologados para que el producto quedase bien aplicado, ¿vale? Estamos en un momento de cambio y el prescriptor tiene que ser súper activo y tiene que tratar de hacer de interlocutor con los distintos agentes decisores del proyecto, partiendo de gente técnica y gente de un perfil más económico, porque se trata de buscar soluciones técnicas viables, ¿vale? Y luego además aportar tanto ser ese consultor técnico a nivel de prestaciones del producto, que evidentemente pues revestimientos que cubran fisuras, que sean elásticos, pero también estético. Ahora el arquitecto tiene, yo creo, la responsabilidad de, con el modelo de industrialización, tratar de llegar a personalizar esa obra para gustos los colores, lo ha dicho Juan Antonio antes, y también texturas. La pintura puede aportar texturas, grados de brillo. Bueno, hay que personalizar ese modelo industrial que tratamos de hacerlo realidad. Patricia, tú que vienes de haber hecho el trabajo de prescriptor y ahora estás en la parte de industrialización, estás en el otro lado, ¿no? Y has ido haciendo un recorrido. ¿Qué crees tú, qué es lo que aporta esa experiencia tú de la prescripción y luego ahora aterrizarlo en una solución, ¿no? Ya concreta, complementada? Sí, yo creo que cada vez las empresas y los industriales apuestan más por perfiles técnicos que son capaces de entender la globalidad de la obra cuando se van a enfrentar a recomendar o a especificar una solución. Creo que esto es importante porque cada vez los prescriptores son gente más especializada en una cuestión en concreto. Ahora mismo entiendo que el mundo va cambiando muy rápido, la construcción va cambiando, los sistemas se mueven, y para en este caso el proyectista o incluso el que ejecuta la obra es muy difícil estar al tanto de todo lo que sale al milímetro. Entonces creo que es importante que se pueda rodear de estos especialistas y al final sepa integrar y coordinar estas soluciones, y para eso el especialista tiene que también ser capaz de entender la globalidad de la obra para poder aportar en esa solución en específico. Yo creo que este es el principal papel de la prescripción. Creo que no hay que confundirla con la parte comercial. El prescriptor al final es un técnico que va a asesorar y va a asesorar en función de lo que necesite la obra. Desde luego no es el que decide, pero va a ser capaz de poner las ventajas que esto está aportando. Luis, yo te dejo al final porque me gusta. Porque me gustará. Para que te puedas defender. Exacto. Así escuchas al resto y dices, mira, aquí me la armo. Eduardo. Sí, yo justo recojo un poco lo que estaba diciendo Patricia. Decía el perfil que tiene que tener el prescriptor, y yo coincido perfectamente. La pregunta es si realmente tenemos los perfiles de prescriptores necesarios que necesita el mercado. Es algo, yo lo cuento desde mi experiencia propia.
primero de todo porque yo hice aparejadores, hice luego arquitectura y a la hora de salir no había, justo en toda la crisis no había trabajo de nada y acabé en una empresa de venta de materiales, era Hilti, que vendía material muy caro y yo decía, madre mía, si yo no tengo el perfil contrario a lo que significa vender, o sea, no, tengo un perfil vendedor cero. Y de repente empecé a entender que justo era también cuando enunciaban el tema, era a ver si entendemos bien lo que es la prescripción. Y justo te das cuenta de que el prescriptor es una cosa completamente distinta. Es que el prescriptor va más de hacer una labor prácticamente de consultoría o de saber explicar bien una propuesta de valor, de ser un facilitador de una serie de productos con una propuesta de valor, ponérselo en contacto con todos los actores que intervienen. Por ejemplo, con el tema este de materiales, nosotros llevamos ahora el Equitone, el material de fachada, y realmente es un material de fachada. Como material de fachada no es ni mejor ni peor que otra familia de materiales de fachada, sea el que sea, cerámica o composites tal, pero tiene unas cualidades, unas características que la labor es ponerlo perfectamente en conocimiento, su propuesta de valor, a los responsables del proyecto y que así pueda conectarse. No tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver, se solapa con la parte comercial, pero no es exactamente lo mismo que vender. Es justo a este término al que iba. Realmente hay muchos vendedores, si queremos llamarlo así, un poco de la vieja escuela, que realmente están haciendo lo que se supone que es prescripción, pero realmente no están haciendo esa labor de consultoría. Está más asociado a esa parte más comercial de cerrar venta que a la parte de consultoría, que es hacia donde yo creo que va el tema. Y si eso era un poco el prescriptor, la definición básica de prescriptor, seguramente ahora necesitemos un prescriptor 2.0 en este nuevo ámbito, en el que no solo es defender la propuesta de valor de un producto, de un sistema en un entorno estanco, en una construcción tradicional, sino que es defenderlo en un entorno completamente relacional. Y ahí es donde tiene que entrar, sin ninguna duda, pues el poder trabajar en conjunto con otro tipo de materiales y sistemas, porque esto, lo estamos hablando, va cada vez menos de construir y cada vez más de ensamblar. Vicente, mira, tú ya sabes ya cómo era la colaboración, ¿no? La prescripción activa, la Muchos colaboración años de la integración, ir en equipo, aunque no seamos, digamos, quitemos un poco las empresas, los títulos de las empresas, pero creo yo que la prescripción colaborativa convergente es lo que va a ser el futuro, ¿no? Estábamos hablando de prescripción 2.0, dice Eduardo, pero podemos llegar a la 4.0. Creo que al final es la colaborativa. Totalmente de acuerdo. Bueno, tú bien lo sabes, que yo llego hasta un punto, tú llegas hasta otro, Patricia llega hasta otro, y de repente levantamos el teléfono, nos llamamos y resulta que tenemos un montón de cosas en común, ¿no? Y ¿qué sucede? Claro, yo tengo ahora mismo el rol de director comercial, entonces en mi mente solo está la monetización de la prescripción. Entonces, ¿qué sucede? Pues sí, efectivamente, tenemos que saber todo lo que se mueve en el mercado, las últimas novedades. Yo estoy todo el día estudiando. Mi mujer es profesora y yo estudio más que ella. Entonces, espero que esto lo esté viendo. Y efectivamente, tiene que ser 360. Tenemos que conocer bien todos los productos, tenemos que saber cuáles son los puntos de dolor de las constructoras y de las promotoras, y tenemos que apoyarnos los unos en los otros para saber cómo aliviar esos puntos de dolor, ¿no? Y yo siempre se lo digo a mi equipo, digo, de nada sirve hacer la prescripción si no vamos de la mano de colaboradores, y sobre todo si no lo monetizamos, ¿vale? Yo creo que eso es un punto muy importante. Por eso mi obsesión es estar muy, muy, muy cerca de los clientes y sobre todo muy, muy cerca de las constructoras, que al final sois las que hacéis realidad todo aquello que está en un papel, ¿no? Luis, hemos lanzado muchas pelotillas ahí. Recojo estaba pensando ahora cómo iniciar la
la intervención. Bueno, lo primero, agradecer por supuesto que estamos aquí y estoy gratamente sorprendido de que no estamos utilizando, y a mí es algo, y ahora lo hilaré, no hemos utilizado la palabra subcontratista, cosa que agradezco un montón porque creo que aquí estamos muchos industriales, pero me parece un paso muy positivo hacia adelante. Dicho esto, ahora nos toca cambiar esa percepción que tenemos del constructor. Creo que socialmente en el sector el constructor parece el malo. Lo añadimos a las palabras, no sé cómo has dicho ahora, ya has dicho constructor. Bueno, creo que esa es ahora la labor que nos toca. Por deciros un poco lo que hacemos y en qué línea estamos, porque estamos cambiando de ese constructor tradicional a un constructor mucho más transparente. Nosotros con promotores ya hemos hecho por encima de 20 proyectos colaborativos, hemos hecho un IPD en España que es único, ahora mismo tenemos, me parece que en marcha 7 procesos colaborativos, es decir, parece que sabemos colaborar, los hemos sufrido, pero ya sabemos colaborar. ¿Qué estamos haciendo también con estos industriales? Nosotros tenemos un departamento y no lo pongo, o sea, no es una cuestión de ego esto, es una cuestión para que entendamos hacia dónde ACR entiende que tiene que ir el sector y cómo queremos colaborar. Tenemos un departamento de compras en el cual centralizamos las compras, pero de manera diferente. Nuestros comparativos ya no son de 3, 4, 6 o 25 industriales buscando la necesidad del industrial, sino que por una cuestión aún de sector, cogemos 1 o 2 y no les sacamos a competir, les preguntamos, les enseñamos el proyecto y que ellos nos ayuden a mejorar ese proyecto, ¿vale? Y entonces, esto yo creo que es importante ponerlo en valor. Esos proveedores tienen unos acuerdos con nosotros y ellos están aún, bueno, llevamos 2 años haciendo esto, casi 2 años, aún no es lo suficientemente maduro, pero ellos se empiezan a sentir cómodos en la prescripción porque no van a salir ya de ese proyecto y entran en la fase de colaboración, buscando eso que también hemos dicho, que yo creo que es muy importante, esa economía continua, ¿vale? Si hay a un prescriptor, a un industrial, le puedo con mucho tiempo ir dando obras cuando a mí me dan la visibilidad, porque la triste realidad es que a mí me llaman hoy y empiezo la obra en 15 días. Entonces esto también es dramático para nosotros, pero bueno, estamos en este proceso de intentaros dar continuidad. Entonces, pues bueno, esto yo creo que es de destacar, que desterremos esa palabra del constructor como tal, porque creo que somos una pieza fundamental. Y añadido a esto, y no me extiendo más, creo que Pachi decía, el arquitecto tiene que ser el constructor, y luego no sé quién ha dicho, el constructor tiene que absorber el papel. No va a haber arquitectos y va a haber constructores. Yo creo que es una cuestión de confluencia. Mientras los dos agentes, uno diseñe por su cuenta y el otro construya por su cuenta, siempre ocurrirá esto. Yo creo que soluciones como el IPD dan respuesta a poder colaborar de manera conjunta. Ni el arquitecto puede saber todo, ni el constructor va a saber todo, pero el constructor sabemos ensamblar. Nosotros venimos nuestra evolución ha venido desde, sobre todo hacia el proceso industrializado, desde el Last Planner, desde implementar una metodología de planificación, cuando nos dimos cuenta de algo tan disruptivo que igual algunos habéis oído hablar, pero en la construcción no entiende nadie, como el takt time, como las líneas de balance, como esta serie de cosas que nosotros lo tenemos meridiano. Entonces, sabemos construir, sabemos cuál es el proceso de ejecución y ahí tenemos mucho valor que aportar. ¿Con quién? Con vosotros. Perfecto. Mira, ha salido en su momento la prescripción como herramienta de coordinación, o sea, somos los coordinadores, ¿no? La prescripción 1.2.0, 4.0 y lo que acaba de decir Luis, ¿no? Ellos tienen que tener tienen que planear, la constructora tiene que prever y nosotros estamos en la etapa, ya nos quedamos muchas veces seguros, ¿no? Ya hemos prescrito, ya hemos movido por aquí, por allá, pero no nos acercamos a la constructora hasta que está cerca nuestra partida. Sí. Entonces, ¿de qué manera el prescriptor actúa como nexo ¿no? entre este nexo, no solamente como proyectistas, fabricantes y las constructoras, que al final arrancamos contigo, Patricia? Sí, pues yo creo que justo lo que decías es súper importante. Creo que
ya cada vez lo vemos más, por suerte, y en un ámbito de construcción industrializada todavía más, aunque queda mucho por hacer. Creo que está cambiando la manera de concebir el proyecto, es decir, todos los que intervienen en la cadena de valor tienen un objetivo común. Y eso es lo más importante, porque lo que no tenía sentido es lo que veníamos haciendo. Arquitecto diseña, lo que se diseña pasa a una licitación, se subasta, la baja, a la alta, y yo como constructora tengo que intentar llegar a cumplir por lo que a mí me exigen. Y eso me obliga pues, a este tipo de cosas que ya conocemos. Entonces las prescripciones se caen, el proyecto y el tiempo dedicado en esa primera fase no vale para nada, nos metemos en construcción rehaciendo cálculos de estructura, duplicando trabajos, rehaciendo el trabajo del anterior. Esto yo creo que no tiene sentido, entendemos todo que es un atraso, estamos evolucionando y cambiando esto. ¿Y eso por qué pasa? Pues por la introducción desde el inicio para mí de estos trabajos colaborativos de coordinación de el proyectista y la constructora están en las primeras fases. Nosotros venimos ahora, pues se está ejecutando ahora mismo un proyecto de 58 viviendas para Envisesa, es un proyecto, una obra que es proyecto y obra para Bilba, y hemos estado colaborando semanalmente, tanto arquitectura, industriales, en las soluciones. Y la mayoría de los industriales tienen arquitectos, ingenieros dentro de los departamentos técnicos para asesorar, tanto en fases posteriores de ejecución como en la propia del diseño, porque hace 2 días he estado en una obra en Madrid, no voy a decir de quién, pero que no se podía ejecutar como se había diseñado, pero con cosas tan básicas como que el hormigón arquitectónico pesa X y la grúa en punta no puede soportar más de 2.000 kilos, y cómo estaban orientados los balcones era inviable de ejecutar. Eso ha incurrido en unos gastos inmensos para la constructora para prefabricar balcones y que se pongan a posteriori de la fachada. Eso no tiene sentido que se conciba así. ¿Cómo radicamos eso? Pues introduciendo desde el inicio a quien va a hacer la ejecución y el proyecto desde el inicio, y para eso se requieren especialistas que son las industrias, con los prescriptores, y que asesoren y que se vayan transmitiendo las necesidades, porque yo puedo no entender tu necesidad en obra, me la tienes que transmitir para que mi industria se adapte o busquemos la solución, y yo creo que esa es la manera, desde el inicio estar juntos. Jorge. Bueno, sí, nos pasa que muchas veces el prescriptor es el único agente que tiene continuidad técnica a lo largo del proyecto. Entonces, el partir de proyectos colaborativos ayudaría mucho a tratar de que esa continuidad sea más fluida, y que así lo que vamos recomendando al arquitecto se lo podamos trasladar a la constructora de la mano de un gran aplicador, es decir, una mejor comunicación en todas las fases, sobre todo de también la primera fase, y poderlo acompañar de pruebas in situ que estén validadas con tiempo. Eso ayudaría mucho. Eduardo, ¿cómo podríamos mejorar esta comunicación, ¿no? Lo que estamos hablando es de una cadena, somos un nexo, unimos. Yo, por poner un ejemplo muy práctico, creo que este encuentro de hoy ya es un cambio, ¿no? Como modelo a lo mejor de encuentro es algo un poco diferente, ¿no? A lo mejor aquí hay una proporción importante de prescriptores, y a lo mejor hay más prescriptores que arquitectos, que es una cosa como un poco rara en eventos a los que normalmente van los prescriptores, ¿no? Entonces eso yo creo que ya habla del cambio de modelo, ¿no? Y también de gente como Antonio, como tú, que impulsáis estas cuestiones de encuentro. Yo creo que van un poco por ahí los tiros, y es un poco un cambio cultural en la construcción, que va un poco orientado a otra forma de hacer las cosas. Recuerdo un encuentro que teníamos el otro día desde TEC con Diego Escario, decía que hay un tema cultural en la construcción, y es que habría que erradicar, que es el tema de la transparencia, que a lo mejor eso es sobre el abono en el que se va a construir todo este tema de industrialización, que tiene que ver con muchas cosas de financiación, cuestiones técnicas, cuestiones de coordinación, pero hay un tema que es intrínseco de la construcción, que es el tema de cómo se generan, cómo se cocinan los proyectos, ¿no? Y pensemos un poco en la manera tradicional de construir, y cómo los proyectos que llegan mal redactados, la importancia de los modificados, la importancia de los desajustes en tiempos y en presupuesto de las obras y demás. Y ahí, sobre todo en esa base, hay algo que está siempre presente, que es un poco esa falta de transparencia de todo, de lo que cuestan los materiales y demás. Y todo este cambio que está habiendo, yo creo, de esa cultura de construcción hacia estos modelos más colaborativos, va precisamente hacia una mayor transparencia, una mayor coordinación, y también un poco respondiendo al tema de esa fiabilidad
la facturación, ¿no? Pues va también exactamente en el mismo camino. Yo creo que con el momento en el que está todo muchísimo mejor hibridado, estaremos más lejos de ese modelo antiguo, más de venta en el modelo antiguo de la cultura de la construcción, y más en un modelo en el que de manera colaborativa se están encajando todas las piezas de manera previa y más fiable, ¿no? Con menos incertidumbres. Tú, Vicente, que este punto, ¿no? Llamamos ahí coordinación. Tú eres el previo o muy allegado quizás a la constructora, ¿no? Porque estás más pegado que nosotros, el resto que estamos trabajando de manera con las industrias. ¿Este nexo para ti te refuerza? Mira, la única manera de lo que hablaba antes, perdonad que insista, de monetizar todo nuestro trabajo es que alguien nos lo compre, ¿vale? Y realmente quien hace todo esto realidad lo pone sobre el terreno, son las constructoras. Necesitamos estar muy cerquita de ellas. Yo creo que tienen un papel muy denostado como grandes destructoras de valor, y yo creo que no es así. Y eso que muchos proyectos me los tiran, ¿vale? Pero los grandes proyectos en los que yo he trabajado y he tenido éxito, desde estadios de fútbol en Brasil, hospitales por ahí por Asia, ahora centros de datos en España, y ahora como empresa de andamios metiéndonos en el increíble mundo de la industrialización, ¿vale? Que dicen dónde tiene cabida o no tiene cabida el andamio en la industrialización, y efectivamente sí que lo tiene. Y todo ello es sentándome con las constructoras y diciéndoles ¿qué necesitáis? Y me dicen, pues necesito un instalador bueno, bonito y barato, ¿no? Y entonces ahí empieza el tira y afloja, pero si no al final siempre se llega a un punto en común, siempre. O sea, todos esos grandes proyectos que los tenemos que bajar al terreno, solamente se ejecutan si estamos en coordinación, si vamos de la mano ya no solo de la especificación, sino de los materiales más idóneos, de los instaladores, ¿no? Que yo creo que es una de las patas muy importantes que he hecho en falta, ¿no? Muchas veces en este tipo de foros. Al final son ellos los que lo instalan. Y finalmente, yendo con el mejor instalador, con el producto más adecuado, teniendo la propiedad convencida, ¿no? de que esa solución es la mejor, pues es hablar con la constructora y llegar a un punto en común, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante. Yo creo que aquí, en ese punto, Luis, que ya te adelantaste en la anterior respuesta que nos introdujiste, ¿no? La herramienta de la coordinación, de ahí arrancó la segunda, ahora la tercera, la transmisión del conocimiento. Creo que ahí nosotros, en general los prescriptores, vamos primero a la propiedad, vamos a enseñarle, vamos a educarles, vamos a transmitir nuestro conocimiento, vamos luego al arquitecto, la formación, jornadas, y nos olvidamos de la constructora. Exacto. ¿Cuántas jornadas hemos sido capaces de perseguir, decir a la constructora tenemos una innovación y tal? ¿Cómo aseguramos que el conocimiento técnico que aporta el prescriptor se mantenga en todo el ciclo? Porque claro, tú te has informado lo que el arquitecto ha decidido, pensado, soñado, y nosotros le hemos convencido. Bueno, pues yo ahí tengo mi opinión, que yo eso la comparto. Más acertada o menos, pero para esto es el foro, ¿vale? Exacto. Yo, para mí, la prescripción por trozos de un proyecto es peligrosa. Yo la entiendo, por lo menos, peligrosa. Y en algunos casos puede ser hasta perversa, ¿vale? Porque, como no puede ser de otra manera, cada prescriptor o cada industrial tiene su interés, que es o su andamio, o su barandilla o su panel. Y el arquitecto, que tiene infinitos conocimientos, de hecho, es increíble que hagamos edificios que cumplan todas las normativas municipales, nacionales, códigos técnicos, infiltraciones, tiene su labor, pero creo que nuestra labor es la de integración. Y entonces, y más en una faceta más industrial, que antes se ha dicho y me parece fundamental, este tema de medios auxiliares, de logística, que hasta ahora tú vas a cualquier obra, las
nuestras también están desordenadas. Llegas allí, ahí no hay logística, ahí hay vales por allí, o sea, esto va a cambiar, esto va a cambiar. Entonces, en ese papel de integración somos fundamentales, por lo tanto, el saltar a un agente que luego es el responsable de la integración me parece peligroso. Creo que esto hay que ordenar la comunicación en un orden más razonable, sabiendo cuál es el papel de cada uno, apartando los egos, esto lo comentábamos, apartando los egos a un lado. Yo soy arquitecto, yo soy constructor, yo soy prescriptor, yo soy promotor, facilitaría bastante. Creo que el tema de la transparencia es fundamental. Nosotros trabajamos con libros abiertos con el promotor que nos lo dice, con el promotor que nos lo pide. Incluso no me importa trabajar con libros abiertos con cualquier prescriptor, no tengo ningún problema. Lo que pasa que creo también que hay una obligación ahí de compartir riesgos y oportunidades. Si yo abro mis libros, como vosotros, no puede ser de manera gratuita. Quiero decir, si me quitas poder valorar mi incertidumbre, te la tienes que jugar conmigo. Y esto también es importante en la transparencia, ¿vale? Porque en la construcción trabajamos sin contingencias visibles, y esto es un error para un sector con márgenes tan escasos. Y por último, diría que en el plano este de la colaboración, todos los prescriptores, como bien has dicho, Eric, nos obvian al constructor para diseñar sus productos. No lo entiendo. O sea, has puesto un ejemplo fantástico. Pueden diseñar un sistema fenomenal, fantástico, pero si no hay una grúa que lo levante, pues nos hemos cubierto de gloria. Eso es un gran error, que muchas veces hacemos los que diseñamos sistemas. Nosotros tenemos infinitas ideas que por la opacidad del sector no las ponemos encima de la mesa, porque es que si te la digo vas a ganar tú y no voy a ganar yo, esto ocurre mucho, eso hay que desterrarlo. Y ya, nosotros estamos en esa vía de colaboración, no somos ingenuos, no somos tontos, no hace falta que lo explique, pero creo que esta colaboración, no solo aguas tan arriba en el proyecto, sino incluso de producto, es muy interesante. Sí, perdona, que yo, por continuar con lo que comentabas, sí que es cierto que cometemos un error muchas veces los fabricantes de sistemas, independientemente del sistema, porque no preguntamos al que lo va a instalar o al que lo va a pagar o a la constructora que lo va a hacer realidad, si realmente es lo que necesita, ¿no? Muchas veces son imposiciones que vienen desde arriba y oye, ha salido un nuevo sistema, hay que meterlo, ¿no? Como sea, ¿no? Y hay un estudio que dice que el 70% de las veces que hacemos un regalo nos equivocamos, porque pensamos que le va a gustar. Obviamente la persona que lo recibe sonríe, pero no se lo pone en la vida, ¿no? Y esto es un poco lo que nos sucede muchas veces. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer, que yo lo hablo mucho allí con los compañeros, digo, dejad la pantalla, y lo decía Mario, ¿no? Que dice, la única tecnología ahora mismo implantada realmente es el WhatsApp, ¿no? Digo, pues a lo mejor... Comunícate. Exactamente. O sea, deja el móvil, deja la pantalla, cógete el coche, acércate a la obra, habla con el jefe de obra, habla con los montadores, súbete un andamio, en nuestro caso, y ahí es cuando vamos a descubrir realmente qué es lo que necesitamos. Para terminar, ya se nos ha dado el tiempo. Perdón. Y lo único que voy a pedir a cada uno es una frase que nos diga cuál es el perfil del prescriptor futuro. Una frase, empezamos por Jorge. Bueno, yo creo que el perfil debe ser un perfil híbrido, que sea, por supuesto, técnico, sin duda, digital, con manejo de la IA, que comentaba antes a compañeros, ya he estado en reuniones que nos valora y hacerle resumen la IA y hay que saber manejarla, pero también con un perfil muy colaborativo y empático, porque al prescriptor en su labor del día a día le toca, y también lo he comentado antes, poder tener una reunión en un estudio de arquitectura del máximo nivel, pero también le puede tocar luego ir a una constructora y defender un coste económico de ese sistema de pintado. Incluso puede ser que en el mismo día acabe visitando la obra y trate de hablar o se reúna con un jefe de obra de la propia constructora
o incluso con el aplicador que está ejecutando ese trabajo, que tiene a lo mejor un perfil más cerrado o tiene cierto resquemor a esa visita. Entonces, bueno, tiene que tener mucha empatía y facilidad de tener interlocución con estos distintos perfiles. Frase corta, sí, estamos encima. Sí. No, yo coincido, tiene que ser un perfil especialista, técnico, que controle con lo que está trabajando, que sea capaz de entender la globalidad y sobre todo que tenga habilidades, pues igual coincido contigo, para entender e interlocutar con diferentes actores, porque vas a tener que hacerlo dentro del proceso de la cadena de valor. Coincido perfectamente. O sea, ¿cuántas veces no hemos visto un perfil de no, yo soy prescriptor, yo solo visito arquitectos? Eso está muerto completamente. Yo creo que el camino va por el lado contrario, ¿no? Por estar con todas las partes. Pues yo creo que el gran desafío que tenemos es con toda la gente joven que está viniendo, que vive detrás de una pantalla de 9 pulgadas. Yo creo que el buen prescriptor que viene será aquel que sea capaz de dejar esa pantalla, sentarse con todos los intervinientes y tener un café y charlar. Por aportar otra cosa más, creo que el prescriptor tiene que ser capaz de diseñar junto con el constructor arquitectos componentes para resolver una construcción industrializada integral, que creo que esta es la clave para que sea económica, eficiente y demás, que sea integral, no solo por partes. Colaborativa. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias. Terminamos esta mesa, cerramos y... Erika, simplemente deciros gracias a todos, pero de verdad que yo no soy la que mata el tiempo. Aquí cumplo órdenes de Antonio y Coldo, que son los culpables de todo esto, y yo solamente soy la mensajera. Pero de verdad, muchísimas gracias por vuestra intervención.